Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Cosechas y Negocios. Hola, Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Hoy de qué hablamos? Hoy vamos a hablar de economía y de política. De economía vamos a hablar con quien está sentada acá en la mesa, con Marina del Poyeto. Marina es economista y directora del estudio Bain y Asociados y una persona que conoce los números y las cuentas nacionales como pocas, porque estudia y siempre está pendiente del último dato y nos va a trazar un poquito el panorama económico de los próximos meses. Y en el siguiente bloque vamos a hablar, se vienen las elecciones, ya estamos, quedan pocas semanas, así que vamos a hablar con un candidato a diputado que ya actualmente es diputado, eso en el siguiente bloque. Este bloque, siempre la economía termina tallando sobre la política, o por lo menos eso sería de creer, que lo que está pasando en el consumo, en la producción, termina afectando lo que vota la gente. No sé, ¿cómo lo ves vos? Sí, es muy probable. No sé, preguntémosle a Marina, a ver qué opina, si cómo puede afectar la marcha de la economía, la decisión electoral, ¿no? Sí, a ver, nosotros estamos proyectando un crecimiento más alto este año que el año pasado y algunos números se empiezan a notar ahora, sobre todo en los del segundo trimestre, digamos, donde la economía crece ciertamente de tasas más altas, el INDEC las exagera un poco, pero la dinámica es esta. Ahora, cuando uno descompone ese crecimiento, nuestra proyección es de 4 para todo el año y un segundo semestre creciendo arriba del 5,5, 6, en realidad hay dos factores extraordinarios que tienen poco peso sobre la visión del crecimiento. Uno es la cosecha propiamente dicha, donde contrasta un año, digamos, con lluvias versus la sequía del año pasado, y eso que implica un crecimiento de la cosecha del 15%, pero que en el segundo trimestre se computa directamente. Y el otro factor tiene que ver con la recuperación de las ventas de autos a Brasil, que el año pasado caían en picada, caían a tasas del 35-40%, y ahora estamos exactamente al revés. Y esos dos factores explican cerca de 2 puntos del crecimiento del año. Pero le estaría faltando a eso, o por lo menos por lo que caracterizás, cierta dinámica de crecimiento interno de industrias que creen más consumo, que creen actividad económica interna. Digo, la automotriz lo genera, pero por lo que vos me decís tiene más efecto en otros sectores. Bueno, a ver, la economía se chocó contra la restricción externa. O sea, finalmente lo que vimos ya a mediados de 2011, pero que de alguna forma la política lo intentó seguir hasta las elecciones, y sobre todo después con el cepo cambiario, es que se acabaron los dólares, que eran los que financiaban el aumento del consumo. O sea, mientras en la economía argentina le sobraban dólares, el consumo podía crecer a las tasas que venía creciendo y eso se agotó. O sea, el crecimiento hacia adelante va a estar altamente condicionado con la capacidad de financiar importaciones. Esa es la visión que tenemos nosotros, y eso implica un crecimiento tendencial que, si las cosas van bien, pueden ser del 2%, y si las cosas no van del todo bien, puede ser estancamiento. Esa es la tendencia que vemos hasta ahora. Se acabaron los crecimientos del 7 o el 8% que viola, ¿no? Digamos, que disfrutó el modelo entre el 2003 y el 2011, con la excepción de la crisis del 2009. Es una tendencia baja donde los sectores que exportan están con problemas de competitividad derivados del atraso cambiario, y los sectores más favorecidos son los sectores que venden al mercado doméstico con precios internos altos, subsidiados en todo caso, y con precios y con costos, sobre todo aquellos que tienen un alto componente importado y que tienen los costos subsidiados desde el lado de que acceden al dólar oficial para poder importar. Pero esos sectores, digamos, tienen un consumo que crece tendencialmente mucho menos de lo que venía creciendo. Y el consumo masivo, las ventas minoristas, ¿se está viendo un aumento respecto de 2012? ¿Puede ser que eso implique una sensación de bienestar en la población o es exagerado plantear esto? Cuando uno mira la dinámica del consumo, en realidad lo que es consumo masivo propiamente dicho nunca crece a tasas demasiado altas. O sea, el consumo de alimentos en una economía, cuando las cosas van muy bien, puede crecer al 3%, y cuando las cosas van más o menos puede crecer al 1,5%. O sea, esa es lo que hace que el consumo crezca a tasas demasiado altas. O sea, lo que le agrega volatilidad al crecimiento del consumo es sobre todo lo que tiene que ver con bienes durables. Las ventas de autos, las ventas de electrodomésticos, las ventas de inmuebles, o sea, que es lo que le genera en todo caso bienestar a la sociedad. Bueno, en autos está esa. Y es que en realidad el cepo, o sea, la dificultad para acceder para dolarizar el ahorro, de alguna forma genera en la coyuntura
genera dos efectos, ¿no? Digamos, genera, por un lado, la necesidad de buscar mecanismos alternativos de ahorro y eso genera que la brecha suba como subió. Y por otro lado, bueno, para aquel que no compró brecha en determinado momento, dice, bueno, ¿qué hago con los pesos? Me saco los pesos de encima y demando autos o electrodomésticos. Y ese consumo se mantiene relativamente sólido por estos factores transitorios que tienen que ver con una tasa de interés en la economía que sigue siendo negativo, o sea que remunera menos. Inmuebles, el problema que tenés es que los precios subieron con la brecha, o al revés, es que el precio en dólares no cayó. O si cayó poco, cayó en torno, no cayó con la brecha. Claro. Entonces, digo, la capacidad de compra de $1 en términos de electrodomésticos o de autos es muy alta, $1 brecha, en cambio la capacidad de compra de un ladrillo es mucho más baja. Y hoy si vos tuvieras que marcar fortalezas y debilidades de la economía, las principales fortalezas y las principales debilidades. La principal fortaleza es que después de semejante, digamos, envión externo, digamos, la economía creció mucho en los últimos años, pero no creció acumulando deuda, ni deuda pública ni deuda privada. Y creo que eso es algo que es una fortaleza estructural hacia adelante, más allá de las deudas contingentes que todavía están, ¿no? Digamos, lo que tiene que ver con el CIAD y con el Club de París, con los holdouts y demás. Hoy por hoy, si en Argentina cambiara el clima de negocios, en todo caso, la capacidad de enganchar la economía con un ciclo de deuda es alta. Y en términos de debilidades, creo que es lo mismo visto al revés, o sea, es la dificultad para seguir creciendo con el superávit externo una vez que se agotó. O sea, la restricción de dólares y lo que genera eso a la economía, que finalmente lo que estás discutiendo es el crecimiento de los últimos años derivó en un nivel de consumo público y de consumo privado, de gasto público y de consumo privado que es inéditamente alto. El gasto público hoy es cerca de 12 puntos más alto que el promedio de la convertibilidad. Y en términos de gastos privados, uno puede decir el nivel de importaciones de la economía argentina hoy por hoy es el doble por habitante de lo que importaba en el año 98, que fue el mejor año de la convertibilidad. ¿Y eso tiene que ver con qué? ¿Con las importaciones de energía o con las importaciones de bienes? No, aparte tiene que ver con energía, pero aparte tiene que ver con bienes. O en realidad la energía también está asociada al parque automotor, entre paréntesis. O sea, digamos, cada vez que vos enchufás 900.000 autos nuevos Exacto. a la economía, bueno, consumen nafta. Con lo cual, digo, son las dos cosas. Lo que está en todo caso en discusión es la capacidad para sostener ese nivel de consumo en los niveles actuales y eso es lo que está siendo puesto a prueba, digamos. Lo que notamos de corto plazo es que de alguna forma la política económica logró suturar a medias, ¿no? Digamos, logró achicar el agujero por el cual salían las reservas, con lo cual la salida de reservas no gatilla una devaluación. Sigue siendo la política la que define la devaluación y finalmente es el tipo de cambio el que define el nivel de consumo. Claro, pero ¿hasta qué punto es sostenible? Y puede ser bastante sostenible, Lo que estamos diciendo es no podés montar crecimientos muy altos sobre estos niveles, probablemente sean bajos hacia adelante, pero no necesariamente vas a una caída de ese nivel. Pero la salida de reservas de todas formas es constante. La salida de reservas es constante, pero es acotada. O sea, si uno mira el nivel de reservas y la salida de reservas del primer semestre, cuando uno mira los 6.000 millones que salieron, en realidad más de la mitad tiene que ver con cancelaciones de deuda al Club de París, al Banco de Francia, que eran ripos que tenía tomados el Banco Central con el banco, que se cancelaron y que probablemente ahora en la segunda mitad del año se vuelvan a tomar, o no, pero digamos, en principio no van a volver a salir. Hay cerca de 800 millones que tienen que ver con la caída del precio del oro y es una desvalorización de las reservas, pero, o sea, la salida de reservas propiamente dicha, caída de las reservas propiamente dichas, digamos, ronda los 2.500 millones, que es probablemente lo que volvamos a ver en la segunda mitad del año. Bueno, ese ritmo claramente, digamos, no tenés capacidad para impulsar el crecimiento hacia adelante, pero de alguna forma podés seguir manejando la política cambiaria. La discusión en todo caso es, bueno, cuál es el nivel de la brecha y eso va a depender de cómo el gobierno administre las reservas hacia adelante. O sea, si administrar las reservas implica, digamos, cuántas reservas le pide al Banco Central para seguir cancelando vencimientos de la deuda, que a priori es todo, y cuántos pesos emite la economía para financiar la brecha fiscal, que bueno, digamos, que en un año electoral hay cierta incertidumbre sobre cuántos pesos de más va a haber.
Y esa brecha entre el dólar paralelo, blue, como quieras llamarlo, y el dólar oficial, que a veces pareciera que se dispara demasiado. ¿Vos cómo la ves en el tiempo? Bueno, va a depender de cómo, de nuevo, va a depender de esta administración, va a depender de cómo el gobierno administre. Si la administración no se da, la brecha puede seguir subiendo. La novedad es que de alguna forma la brecha no se traslada a precios, digo, no es cero el traslado a precios, pero tampoco es del 100%, o sea, no es una devaluación. Con lo cual, lo que está diciendo es, si administrás todo bien y lográs manejar el nivel de atraso cambiario hacia adelante, que es lo que en todo caso está haciendo la política, no tenemos un tipo de cambio fijo. El Banco Central está devaluando a un ritmo que en los últimos meses es del 23%, en el año será del 20%, tipo de cambio de 5,90 a fin de año, que es parecido, digamos, al aumento en los precios locales cuando uno le resta la inflación americana. O sea, es tratar de mantener el nivel de atraso cambiario hacia adelante. Hay un problema que es que en el mundo el dólar se empieza a volver caro y entonces los países vecinos devaluaron sus monedas, con lo cual mantenerlo contra el dólar no implica mantenerlo en términos multilaterales cuando uno mira una canasta más amplia de monedas. Pero bueno, estás en una zona de restricciones y en todo caso, digamos, cómo se manejan esas restricciones va a depender de cómo siga la economía hacia adelante. Marina, te agradezco muchísimo por tu opinión y bueno, nos haces un panorama interesante de cómo viene el año y el resto del semestre. Gracias, Marina. Vamos a un corte.